Bien, chicos, bien. El día de hoy vamos a ver el tema que es la descomposición rectangular de vectores. ¿Qué cosa es una descomposición? Mira, aquí te voy a poner un ejemplo de lo que es una descomposición. Mira, un ejemplo. El número, supongamos, todos tenemos un número cabalístico, por ejemplo, de repente por ahí, profesor, mi número cabalístico es el 50, ya. Descomponme 50, tú lo descompones, ¿no? 20 más 20 de repente, o más 10, vamos a ponerle más 10, y aquí de repente le quieres poner el 20. Eso es una descomposición, estás descomponiendo 50 en 20, en 10 y 20. ¿Será la única? No es la única, no es la única. También puedes descomponerlo de otra forma. De repente quieres descomponerlo en 20,5 más 9,5 más de repente 8 y más 12. ¿Te das cuenta? Descompones el 50 de dos maneras. Y si seguimos, podemos descomponer el 50, infinitas veces. Esto es una descomposición. Entonces, si a ti agarran y te dicen una operación, te dan una operación donde está el número 50, ahí vamos a ver, por ejemplo, aquí, una operación te dicen 50 más 3. O bien trabajas con el 50 entero, o bien lo descompones con alguna de estas dos descomposiciones que acabo de hacer. Profesor, yo quiero trabajar con la primera descomposición que usted ha hecho. Entonces tú agarras, lo descompones y dices, bueno, la primera que hice fue 20 más 10 más 20. Y le agrego el 3. ¿Tú crees que va a cambiar el resultado? No va a cambiar. Aquí sale 53 y aquí arriba sigue saliendo 53. O bien trabajas con el número 50 completo, o bien trabajas con su descomposición. Y no va a cambiar el resultado, va a ser el mismo. ¿Está bien? Primero quiero que entiendas eso, no cambia el resultado. Puedes trabajar con el primero completo o bien con su descomposición. ¿Qué tiene que ver esto con los vectores? Ahora vas a ver cómo funcionan los vectores. Supongamos que aquí tienes un vector. Ahí está tu vector. A ver, tienes tu vector. Yo te pongo aquí un vector, de repente, un vector A, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, de repente en el problema, en el ejercicio, tienes la necesidad de que este vector tú lo quieres descomponer, como que es un vector que de repente a ti no te ayuda mucho, como que el problema, ves que este vector es muy complicado. Entonces, tú lo puedes descomponer. ¿Qué cosa es descomposición? ¿Cómo lo puedes descomponer? De repente usando el método del paralelogramo o los vectores consecutivos, que es el método del polígono. Vamos a ver, el polígono es el más común. A ver, puedes descomponerlo así, mira. 1, 2, 3. De repente por aquí quieres poner el cuarto. Y por último, ahí está. ¿Qué cosa es lo que has hecho aquí? Has descompuesto el vector amarillo, lo has descompuesto en 5 vectores de color rojo. Profesor, ¿y cómo yo sé que esa es la descomposición? Porque son vectores consecutivos, mira. ¿Ves? Cabeza con cola, cabeza con cola, cabeza con cola, y aquí cabeza con cola. ¿Te acuerdas que los vectores consecutivos, tú tenías vectores consecutivos, un montón de vectores consecutivos, y cuál era la resultante? ¿Cuál era la suma? El vector que cerraba la figura. Tus vectores rojos, ¿quién cierra la figura? ¿Quién cierra esa figura que tus vectores rojos quieren formar? El que cierra la figura es el vector amarillo. Por eso que el vector amarillo es igual a la suma de los vectores de color rojo. O sea que tu vector amarillo, tu vector de color amarillo, es como este 50 completo. Es como este 50 completo. ¿Está bien? Y los vectores de color rojo es igual que esta descomposición que está aquí. ¿Está bien? Quiero que entiendas eso, primero que nada. Yo quiero que tú entiendas eso.
Entonces, o bien tú tranquilamente trabajas con el vector amarillo, o tranquilamente trabajas con los vectores rojos, pero no con los dos. O bien borras el amarillo y trabajas con los rojos, o bien borras los rojos y trabajas con el amarillo. Pero así como hubo varias descomposiciones del número 50, el vector amarillo también tiene varias descomposiciones, no es el único. También alguien puede agarrar y decir, profesor, pero si yo lo quiero descomponer así. O sea que no es válido. Sí es válido, te das cuenta. Haz otra descomposición, has sacado, mira, 3 vectores consecutivos y el amarillo cierra la figura. De repente por ahí alguien puede decir, profesor, pero ¿y si yo quiero descomponerlo así? Por aquí, de repente me quiero ir hasta acá, después por aquí, y de último, pues cierro mi figura y ya está. ¿Es válido eso? También es válido. ¿Está bien? Porque es una descomposición correcta. Todo esto viene a ser una descomposición. Vamos a ponerle aquí, descomposición. Pero esta descomposición todavía no es rectangular. Esta descomposición simplemente es así, simple. Es una descomposición en forma de vectores consecutivos. Primero, quiero que me entiendas esa idea. Espero que me hayas entendido la idea de una descomposición. Tratar de descomponer un vector es en muchos vectores o de repente en pocos vectores o en vectores que a ti te convenga al momento de resolver un problema. Ahora vamos a concentrarnos en la descomposición rectangular. Ahora ya no va a ser descomposición así simple, sino ahora va a ser descomposición rectangular. Veamos entonces. Vayamos con la teoría. ¿Está? Con la teoría de lo que quiere decir esta descomposición rectangular. Te voy a explicar qué cosa es una descomposición rectangular, por qué se le llama descomposición rectangular. La gráfica solamente es un modelo para que tú veas aquí, pero aquí yo te voy a explicar bien claro todo. Primero, dibujamos nuestro plano cartesiano. Dibujo mi plano cartesiano más o menos por aquí. Dibujo un vector cualquiera, así como está en la gráfica, ¿no? Dibujo un vector más o menos por aquí de repente. Ya está. Ahora, ¿qué vas a hacer? Este vector, pues vamos a llamarle vector A. Vamos a ponerle A ya que en la gráfica está. Ahora, este vector A lo vamos a descomponer. Pero no vamos a descomponerlo así como te puse el ejemplo al inicio, muchos vectores. Vamos a descomponerlo de una forma especial. Para descomponer en esta forma especial, que le vamos a llamar rectangular, lo que vas a hacer es esto. Primero, vas a ubicar la cabeza del vector. Ubicas la cabeza del vector justo aquí. Y de esa cabeza del vector vas a dibujar una línea vertical. ¿Te das cuenta? Hasta que intersecte con el eje X. Aquí. Y luego vas a dibujar una línea horizontal hasta que intersecte con el eje Y. Por ahí preguntarás, profesor, pero ¿y cuál es el eje X y cuál es el eje Y? El eje X siempre es la horizontal y el eje Y siempre es la vertical. Ya está. Una vez que haces eso, una vez que has hecho esta intersección, has trazado estas líneas punteadas, rojas, dibujas primero tu vector en X. Empiezas a dibujar tu vector en X. No te pases de la intersección. Para eso haces la intersección, para no pasar, para que sea exacto. Y dibujas tu vector en Y. No más ni menos de donde llegó la intersección de la horizontal con el eje Y. Ni más ni menos. ¿Está bien? Muy bien, ahora, ¿dónde ponemos la flecha? La flecha lo vamos a poner a la altura de la flecha del vector original que es A, o sea, a esa altura. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Si la flecha está ahí, entonces también dibujamos similar las flechas de los vectores en X y de los vectores en Y. Ahí está. Listo, chicos. A estos vectores que acabo de dibujar, a estos vectores de color verde, se le llama descomposición de A. O sea que el vector A va a ser igual, el vector A, el vector de color blanco, va a ser igual a la suma de los vectores de color verde, por teoría. Esto es por teoría. ¿Te lo puedo demostrar por qué la suma de los dos? Sí.
Te lo voy a demostrar así, mira. Presta atención, yo te voy a demostrar porque al final sí es así. Mira. ¿Te acuerdas que los vectores... ¿Te acuerdas que los vectores consecutivos, el que cierra la figura es la resultante? ¿No? ¿Te acuerdas? Ahí está, cierra la figura es la resultante. Suma de vectores verdes es igual al vector rojo. Profesor, ¿y por qué en el ejemplo que usted nos ha dado, por qué la suma de los vectores de color verde, aquí en este ejemplo que me ha dado, por qué la suma de los vectores de color verde es igual al vector blanco? ¿Por qué? Mira, este vector verde, aquí voy a dibujarlo de nuevo, y lo puedo mover, mira, ¿ves? O sea, lo he dibujado de tal manera que ahora lo puedo mover. Este vector verde que está en Y, yo lo puedo trasladar a cualquier lugar, siempre y cuando sea sea vertical, siempre y cuando apunte hacia arriba. Yo no lo puedo trasladar mirando al otro lado. Tú puedes trasladar los vectores, no hay problema, pero siempre y cuando apunte hacia arriba. Entonces, este vector lo traslado, mira, lo voy a trasladar, ¿ves? Aquí. Imaginemos que este vector yo lo puedo mover, lo muevo y lo muevo aquí. ¿Te das cuenta? Ahora vas a tener esto, mira. Primero, tienes el vector horizontal. Listo. Y tienes el vector vertical porque lo has trasladado, acabas de trasladar ese vector, o has querido trasladarlo. Y mira, tienes dos vectores consecutivos. ¿Y quién es la resultante? El que cierra la figura. Por eso es que el vector A es la suma de los dos vectores verdes. ¿Ya? Es por eso que es la suma, los dos vectores de color verde, la suma es el vector A. Listo. Muy bien. El vector blanco, yo ya lo he descompuesto en dos vectores de color verde. Ya está. Pero a esta descomposición le vamos a llamar descomposición rectangular. ¿Por qué? Porque estos vectores verdes resulta que van a formar un ángulo de 90 grados. Eso se le llama descomposición rectangular. ¿Tá? Es una descomposición especial. Ahora, vamos a calcular el módulo de estos vectores. Podemos calcular el módulo de estos vectores. Para eso también necesitamos saber cuál es el ángulo de inclinación o cuál es la dirección del vector original que sale. Y aquí, bueno, no me dan, yo le voy a poner un ángulo teta y voy a calcular el tamaño de estos dos vectores. Cuando quieras calcular el tamaño del vector componente en X, el vector que está en X, va a ser igual. Vas a agarrar, vas a calcular el módulo del vector original, este es el vector original, sacas un módulo, y multiplicas o bien por el seno o bien por el coseno. Aquí muchos alumnos se confunden, te voy a escribir aquí. Vas a tener el seno de teta o bien el coseno de teta. Bien, uno de ellos va abajo y otro va a ir arriba. ¿Quién va a ir abajo y quién va a ir arriba? Mira, tienes el ángulo teta. Te vas a preguntar, de los dos vectores verdes, ¿quién está más cerca al ángulo? ¿Quién está pegado al ángulo? ¿Quién está a su costado del ángulo? El más cercano. ¿El vector en Y estará cercano al ángulo? No, como que está un poquito más alejado. ¿Habrá uno más cerca? Es el vector en X. Como el vector en X es el más cercano al ángulo, entonces ese vector será coseno. ¿De quién? De teta. ¿Por qué? Porque está más cerca al ángulo. ¿Y cómo vas a calcular el tamaño del vector en Y? Vas a calcular módulo del vector original igualito, solo que ahora en vez de coseno le pones el seno. Ya por lógica aquí va a ir seno. A este vector le vamos a llamar, como el vector original es A, le vamos a llamar A sub X, y a esto que está aquí le vamos a llamar A sub Y. Bien, entonces, el vector blanco he descompuesto en dos vectores. Los dos vectores descompuestos son los vectores verdes. La fórmula que te acabo de escribir, que es este de aquí, el módulo del vector original por el coseno de teta, es para calcular el tamaño del vector. ¿Está bien? Coseno, ¿por qué siempre va a ir coseno abajo? No siempre abajo, a veces el coseno puede ir arriba. El coseno va a ir en el vector
que está más cerca al ángulo. En este caso, ¿quién está más cerca al ángulo θ? El vector que está en X. Por eso ese lleva el coseno. Y por lógica, el otro va 0. Al vector AX, a ver, vamos a ponerle aquí, al vector AX va a tener un nombre. A este se le va a llamar. Si por ahí todavía no comprende bien, no te preocupes. En el ejemplo que te voy a poner, vas a salir de toda duda. A la X se le va a llamar vector, aquí voy a poner vector componente en X, pero el vector componente en X ¿de quién? Del vector A. Listo. Porque esa es la componente del vector A, pues, ¿no? Está en X. Y al vector en Y, ¿cómo le vamos a llamar? El mismo nombre, voy a escribirlo aquí. Este va a ser vector componente en Y. Siempre todo vector va a tener dos componentes. Una en X y la otra en Y. ¿Está? Listo. Le ponemos aquí de repente un cuadrito. Ya esto. Bien, este cuadrito entonces está el vector componente en X y el vector componente en Y. Profesor, miren aquí en la hoja, en lo que usted nos ha mostrado en la gráfica, se llama componente de X en el eje X, componente de A en el eje Y. Es el mismo, es lo mismo, con otras palabras nada más. El que está en X, esta componente en X o este A sub X, se le llama componente de A en el eje X o componente o vector componente en X del vector A. Nombres distintos, pero al final es lo mismo. ¿Ya? Aquí le vas a poner llamadas componentes. ¿Sí? Si quieres le ponemos, ¿no? Llamados componentes. Bien, entonces para hacerlo más general sería, cuando yo hago una descomposición rectangular de un vector, ese vector va a tener dos componentes. Siempre va a tener dos componentes. Descomposición rectangular va a tener dos componentes. La componente en X y la componente en Y. Y listo, chicos. Ahora vamos a ver entonces las ecuaciones serían. Pidieran la componente en X, te pidieran la componente en X, pero te piden el módulo, o sea, el tamaño. Por algo le estoy poniendo en valor absoluto. Te piden el tamaño. Si te pidieran el módulo de la componente en X, simplemente va a ser módulo del vector original multiplicado por el coseno de la. Solamente repites esto que está aquí, nada más. Igualito. Módulo del vector A por el coseno del ángulo. Si te preguntaran cuál es el módulo de la componente en Y, va a ser igual al módulo del vector original, en este caso el vector A, por el seno ¿de quién? Por el seno de la vectorial. Ahora, ¿qué pasaría si te preguntaran? Ya no te preguntan el tamaño del vector componente, o sea, no te piden el módulo, sino que ahora te piden cuál es el vector componente en X. Esa componente en X, ¿cuál es ese vector? Tú tienes que dar la respuesta en forma de vector. Ya no en módulo, sino en vector. Entonces, si un vector apunta a la derecha, se le pone Y. Bien, entonces, la ecuación vectorial será, primero, te piden vectora, no te están pidiendo módulo, si no lo hubiera escrito dos rayas aquí. Pongo el tamaño. Profesor, ¿cuál es el tamaño? ¿Es el mismo que me dio? Claro, es el mismo. Tú le escribes el mismo tamaño. Y como apunta a la derecha, recuerda que un vector tiene tamaño y tiene dirección. El tamaño ya le has escrito, pero nos falta escribir la dirección. Le pongo vector, porque apunta a la derecha. ¿Y cómo hacemos con el vector componente en Y? Hacemos lo mismo. Escribimos su tamaño. ¿Listo? Y le ponemos ahora seno, o sea, le escribimos la misma ecuación porque ese es el tamaño. Y como apunta hacia arriba, le pongo el vector J. Y se acabó, ¿no? Por eso es la diferencia entre el módulo y el vector. Esa es la diferencia. Cuando te pidan el vector, tú tienes que dar la dirección. Por algo te están pidiendo el vector. Si te piden el módulo, te están pidiendo el tamaño. Solo da el tamaño y punto.
explico a ustedes. Por ejemplo, no es importante que ustedes tengan esta teoría. No lo vi importante. ¿Por qué? Porque al final te la expliqué aquí. La teoría te la expliqué. No es necesario. Tú lo leías, no era necesario que tú le saques impresión. Lo que a mí sí me importa es que tú mires cómo es, de qué trata esto. Y aquí te lo he explicado. Cuando sea necesario algo que tú debas imprimir, lo tengas antes de tiempo, créanme que yo les voy a hacer llegar máximo el día sábado. Por ejemplo, en la próxima clase yo necesito que ustedes impriman una ficha, una teoría, algo. Máximo yo te lo estoy haciendo llegar el día sábado por la plataforma. Bien, chicos, vamos con el ejemplo número 1. Aquí vas a entender mejor la teoría, ¿ya? ¿Qué mejor que un ejemplo? Presta atención nada más. Bien, en este problema, en este ejemplo número 1, me dicen hallar la componente de A, voy a hallar las componentes de A sobre los ejes rectangulares. Me piden la componente, pero en ningún momento me dicen el módulo de las componentes y en ningún momento me dicen los vectores componentes. No me piden ningún, no me están diciendo si quieren los módulos o si quieren los vectores. Entonces yo voy a hallar las dos maneras voy a hallar para que tú veas si te piden el módulo, para que tú veas qué respuestas vas a dar, y si te piden el vector, para que tú también te des cuenta qué respuestas vas a dar. ¿Está bien? Vamos entonces. Primero, dibujamos nuestro eje, el X y el Y. A ver. Más o menos por aquí. Ahora voy a dibujar mi vector de 25, mi vector original, que es 25. Lo dibujo. Por ahí más o menos. Este vector de 25 es un vector A. Vector A igual a 25. Ya está. Listo. A ver, voy a escribirlo mejor. Listo. Ahora, este vector A, según la pregunta, tengo que hallar sus componentes. Entonces, hay que hallar las componentes. Bien. Trasladémonos a la teoría. Según la teoría me dijo, hay que ubicar la cabeza del vector. Ubico la cabeza de mi vector. Luego trazo una vertical, pero la vertical ¿hasta dónde la trazo? Hasta que intersecte, nada más. Ni más ni menos, hasta ahí. Exacto. Y la horizontal tampoco, no me debo pasar, lo voy a trazar hasta intersectar. Eso era lo primero que tenía que hacer, trazar mi vertical y mi horizontal. Luego de eso, lo segundo que tenía que hacer era dibujar el vector en X. A ver. Luego dibujaba mi vector en X. Ahí está. Este es tu vector en X. Después de eso, dibujaba mi vector en Y, según lo que yo les he explicado. Estamos repitiendo nada más. Ahí está, en Y. Y a la altura de la cabeza del vector original, a esa altura dibujo mis otras flechas. Y ya está. Ya están tus dos componentes, chicos. Ahí están tus dos componentes. Bueno, por ahí ya me han dado la respuesta. Muy bien. Bien, ya están tus dos componentes. El que apunta hacia arriba y el que apunta a la derecha. Pero no nos olvidemos también del ángulo, ¿no? No nos olvidemos del ángulo. A ver. No hay que olvidarnos del ángulo que es 37 grados. Bien, ese vector blanco es igual a la suma de los vectores de color verde. Ahora, hay que calcular cuál es el tamaño de esos vectores verdes. ¿Cuánto mide? Para eso vamos a aplicar las fórmulas, ¿no? Muy bien. Vamos a ponerle aquí lado 1. Listo. ¿Cuál era la fórmula? Primero, si el vector verde primero me ubicaba, ¿cuál es el que está más cerca al ángulo? Tengo dos vectores verdes. ¿Quién está más cerca? ¿El de Y o el de X? Yo creo que es el de X, está pegadito al 37.
Entonces, el más cercano siempre va a ser coseno de 37. Siempre va a ser el coseno. Y eso lo multiplico por el módulo del vector original. ¿Cuál es el vector original? El vector A. Entonces el otro ya es cuestión de llenar nada más, pues no es el mismo módulo del vector original, pero ya no va a ser coseno, sino ahora seno de 37. ¿Te das cuenta? Bien, solamente ya vamos a poner aquí eje X y este de aquí, eje Y. Aquí te voy a explicar cómo se saca el seno y el coseno de un ángulo, ¿ya? Yo, por ejemplo, el seno de 37 no lo sé, yo no me lo sé. Yo soy sincero con ustedes. Yo no sé cuál es el seno de 37, pero lo que sí sé es este triángulo, ¿no? Entonces yo me memorizo ese triángulo. Por ejemplo, este triángulo de 37 grados. Por lógica, aquí va 53, por lógica. ¿Por qué 53? Porque si tú sumas 37 con 53 te da 90. Más el 90, 180. Los ángulos de un triángulo tienen que ser 180. ¿Cuáles son los lados proporcionales cuando tengas el triángulo 37, 53? 3K, 4K y 5K. Listo. Bien, si te piden el seno de un ángulo, tu seno de un ángulo va a ser igual a opuesto, OP, nada más le voy a poner OP, significa opuesto, sobre hipotenusa. Así vas a calcular el seno de cualquier ángulo. Si te pidieran el coseno de un ángulo cualquiera, yo le estoy poniendo alfa, va a ser igual a adyacente sobre hipotenusa. Si tú ya lo sabías, bueno, a buena hora. Si no lo sabías, acá te estoy explicando. Bien, ahora vamos a calcular el seno de 37 y vamos a calcular el coseno de 37. Tenemos aquí seno de 37. Dice, tu teoría dice que es opuesto. A ver, ¿qué cosa es opuesto? ¿Quién está al frente de 37? ¿No es 3K? Opuesto, opuesto quiere decir al frente. ¿Quién está al frente de ti? Es 3K. Entonces va a ir 3K arriba sobre hipotenusa. La hipotenusa es el lado más grande del triángulo. El más grande es 5K. Nadie le va a ganar a 5K. Simplificas constante con constante y te sale que el seno de 37 es 3/5. Muy bien, ya tienes el seno de 37. Ahora, supongamos que ahora quieres hallar el coseno de 37 grados. Igualito, vamos aquí. Coseno de 37, igualito. Coseno de 37 me dice que es adyacente. ¿Qué cosa es adyacente? El que está a tu costado, el que está cerquita a ti. En este caso, ¿quién está cerquita a 37? 4K. Entonces aquí va a ir 4K sobre ¿cuánto? Sobre hipotenusa, que es 5K. Igualito, simplificas y te sale que el coseno de 37 es igual a 4 quintos. ¿Está? Muy bien, chicos. Por favor, ya no quiero que haya problemas con el seno de 37 ni con el coseno de 37. Igualito sucede con el 53, haces lo mismo. Si te pidieran seno de 53, es el que está al frente y lo divides entre la hipotenusa. ¿Ya? Bien, sigamos. ¿Cuál es el módulo del vector A? El vector A, el original, el módulo es 25. Su tamaño es, aquí está, el módulo. El módulo es el tamaño, 25. Le ponemos aquí entonces 25, lo multiplicamos por el coseno de 37. ¿Cuál es el coseno de 37? 4 quintos. Listo. Resolvemos esto, ya sea 25 por 4, 100, entre 5, 20. Y listo. Este es X. En Y también hago lo mismo, voy a hacer lo mismo. El módulo de A, 25. ¿Cuál es el seno de 37? Según lo que hemos resuelto, 3 quintos.
multiplico 25 por 3 quintos, de repente no quieres multiplicar 25 por 3, quieres simplificar, también lo simplificas. Quinta 1, quinta 5. 5 por 3. Y listo. ¿Qué te salió aquí? Te salió que el tamaño de la componente en X es 20 y el tamaño de la componente en Y es 15. Si me piden, como no me dicen si tengo que dar el módulo o tengo que dar el vector, yo voy a hallar primero el módulo. Ya calculé la componente en X, pero voy a dar respuesta el tamaño de esa componente. Como respuesta primero voy a dar el tamaño. O sea que voy a dar primero como respuesta la componente. ¿Cuál es la componente en X del vector A? Va a ser igual al módulo del vector original, según la ecuación que te he dado, multiplicado por el coseno de 37. O sea, en otras palabras, hemos escrito este de acá, igualito. Este que está aquí. Lo he escrito igual. Y esto me salió, a ver, voy a poner aquí, me salió que el módulo de la componente en X me salió igual. Bueno, ya le voy a poner el resultado de frente, me salió 20. Igualito hago con el otro, a ver. Este es el módulo de la componente en X. Ahora voy a calcular el módulo de la componente, pero en Y. Del vector componente en Y. Ahí está. Va a ser igual al módulo del vector original multiplicado por el seno de 37. O sea que en otras palabras escribí lo mismo que está aquí. Lo escribí igualito. Bien, igual sigamos. Módulo de la componente en Y. De frente voy a escribir, me salió 15. Entonces de frente también yo pongo el 15. Listo, ahí están las dos respuestas. Si te preguntaran, la pregunta fuese hallar el módulo de las componentes del vector A, tú pones 15 y 20, si te preguntaran el módulo. Veamos, ahora, ¿qué pasa si te preguntan, qué pasaría si te preguntaran hallar los vectores componentes? Vamos a poner aquí, si te preguntaran los vectores componentes. Ya otra respuesta. Pones, primero, el vector componente en X, ya no le vas a poner el valor absoluto ni la línea, sino simplemente vector, porque ahora vas a dar respuesta como vector. Un vector tiene dos características. Tiene tamaño. ¿Cuál es el tamaño de ese vector componente? Su tamaño es 20. Y tiene dirección. ¿Cuál es la dirección de ese vector componente? Si te das cuenta, apunta a la derecha. Y si apunta a la derecha, a vector Y. Ahora, vamos a dar como respuesta el vector componente, pero el vector componente en Y. Tamaño y dirección. ¿Cuál es el tamaño de la componente en Y? 15. ¿Hacia dónde apunta ese vector Y? Hacia arriba. J. A ver, ¿alguna pregunta hasta ahí con este ejemplo? El triangulito, no te olvides, seno de 37. Vamos a ponerle aquí también ya de una vez, porque hay un ejemplo donde vamos a usar el seno de 53. Vamos a ponerle aquí de una vez. A ver, supongamos que nos pidiesen el seno de 53. Por ahí veo que me están preguntando. El seno de 53 es igual al opuesto. Fíjate la ecuación, opuesto sobre hipotenusa. El opuesto de 53, el opuesto, el que está al frente de 53, 4K. Entonces aquí va a ir 4K sobre la hipotenusa. ¿Cuánto es la hipotenusa? 5K. Divides constante con constante, entonces el seno de 53, 4 quintos. Igualito aquí, coseno de 53. Vamos a ponerle de frente ya. El coseno de 53 es 3K sobre 5K, simplemente 3 quintos. ¿No? Nada más, eso sería pues algo adicional como para ya, si te pongo un ejemplo ahorita, creo que en el ejercicio número 1 vamos a hacer esto. Ya por favor quiero que me den esto de frente. Ya. En este problema número
3, la pregunta es calcular el módulo del vector resultante. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a calcular primero la resultante y luego solamente voy a dar como respuesta su tamaño. En vez de decir tamaño, su módulo. ¿Está bien? Bien. Primero hay que identificar, hay que darnos cuenta primero qué es lo que nos están pidiendo. Fíjate, te piden el módulo, o sea, el tamaño del vector resultante. ¿Qué cosa es el vector resultante? Es la suma de vectores. ¿Y cuántos vectores tienes aquí? Mira, tienes 1, tienes 2 y tienes 3. O sea que vas a sumar estos 3 vectores. ¿Está bien? ¿Cómo lo sumamos? Podemos aplicar el método del polígono, vectores consecutivos, pero yo no veo que sean consecutivos. Profesor, ¿lo podemos trasladar? También lo puedes trasladar si gustas. Por ejemplo, esto lo trasladas aquí, ya ves, ya hay 2 vectores consecutivos, y de repente el otro le puedes poner aquí, ya tienes 3 vectores consecutivos. Pero ¿cómo calcularías esta resultante? Mira, es el vector de color negro. ¿Cómo lo calcula? Como un poquito difícil, ¿no? Por eso no nos conviene armar el método del polígono aquí. ¿Qué otro método podemos usar? Podemos usar de repente el paralelogramo, pero también va a ser bien difícil. Bien, sí se puede, sí se podría, pero un poquito complicado. Hay que tener mucha teoría de por medio. Pero ¿para qué nos vamos a complicar si podemos usar el método de la descomposición rectangular? Por algo lo hemos hecho ahorita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer los vectores. Primero, vamos a descomponer el vector. Bueno, vamos a descomponer primero este que está aquí. Primero, vamos a descomponer este vector que está aquí, este de 20. Vamos a descomponer este. Luego descomponemos el de aquí y por último descomponemos el tercero. ¿Está? Vamos entonces. Voy a descomponer el primer vector que les señalé, que es el de 20. Entonces para eso voy a dibujar primero mi plano cartesiano. El que ya sabe puede ir resolviendo, ¿no? No hay problema. Dibujo aquí. A ver. Dibujo mi eje Y. Y luego dibujo mi eje X. Segundo, le pongo aquí pues este es eje X y este es eje Y. Dibujo mi vector de 20. De nuevo te voy a explicar cómo era la descomposición. Aquí vamos a recordar un poco. Luego de dibujar mi vector, dibujo el ángulo ya de una vez. El ángulo es de 53. 53. Y empiezo a recordar la teoría. El profesor me dijo que una vez que tenga el vector, me ubico en la cabeza del vector. De esta cabeza del vector voy a empezar a trazar una vertical hasta intersectar con X. Luego dibujo una horizontal hasta intersectar con Y. Una vez que he terminado de dibujar esas dos líneas, empiezo a dibujar la componente en X. Dibujo el vector componente en X. Ahí está. Y dibujo la componente en Y. Dibujo la flecha que va a la altura de la flecha del vector original. Y ya está. Ya dibujaste tu componente. Rápido y sencillo. Ya lo dibujaste. Ahora, vamos a calcular el tamaño de esos vectores. La que está en X es la componente en X del vector blanco y la que está en Y es la componente en Y del vector blanco. ¿Está bien? Ya está, ya lo has descompuesto. Vamos a hallar el tamaño. ¿Cómo calculaba el tamaño de la componente en X? Recuerda, la fórmula. Tenemos aquí, voy a escribirlo aquí. La componente en X siempre es módulo del vector original multiplicado por el coseno del ángulo, pues, ¿no? Y el módulo de la componente en Y es igualito al módulo del vector original. Eso es lo que era lo que vimos en el ejercicio anterior.
por el seno del ángulo. No siempre coincide, chicos, no siempre va a coincidir esto, pero lo único que no va a coincidir a veces es el seno con el coseno. Es lo único que donde vas a tener problemas de repente. ¿Por qué? Porque de repente te puedes confundir. Puedes poner el seno arriba y puedes poner el coseno abajo. Puedes poner el seno abajo y el coseno arriba. A veces hay problema con el seno y el coseno. ¿Dónde va a ir el coseno y dónde va a ir el seno? El coseno, de nuevo, vuelvo a repetir, el coseno va a ir en el vector que está más cerca al ángulo. ¿Quién está más cerca al ángulo? A 53 grados, el vector que está en X. Entonces, este será coseno de 53. Multiplicado por el módulo del vector original. El vector original, ¿cuál es el módulo? Según mi problema, el módulo es 20. Entonces, yo le pongo 20. Igualito en el otro, módulo del vector original, 20. Y le escribo el seno. Bueno, si ya escribí el coseno de 53, aquí irá seno de 53 grados. Lo acabamos de hallar el coseno y el seno de 53, aquí sería 20. El coseno de 53, ¿cuánto era? A ver, ya, si me equivoco me corrigen ahí. Y multiplicando esto que está aquí, bueno, simplificando quinta con quinta, esto me da 12. ¿Está bien? Esto de aquí es 12. O sea que el tamaño en X es 12. Igualito aquí, 20 por el seno de 53, el seno de 53, 4/5, igualito. Si quieres simplifica o multiplica, aquí te va a salir 16. ¿Está? Y este es el tamaño del vector en Y. Ya tienes el tamaño en X, ya tienes el tamaño en Y. Entonces nosotros podemos poner aquí. Por lo tanto, el módulo, bueno, vamos a ponerle que este primer vector era A, vamos a ponerle. Entonces, el módulo de la componente en X es igual a 12 y el módulo de la componente en Y es igual a 16. Bien, dibujé el vector 8 raíz de 2. Aquí le pongo 8 raíz de 2. Vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle vector B. Ya, vamos a ponerle vector B. Ahora, este vector hago lo mismo. A ver, vamos a hacer lo mismo. Igualito, ¿no? Como recordando. Me ubico en la cabeza del vector y dibujo, ¿qué cosa? Mi vertical. Dibujo, ¿qué cosa? Mi horizontal. Hasta intersectar. Una vez que hago eso, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a dibujar mis componentes. Primero, mi componente en X. Ahí está. Y dibujo mi componente en Y. Como este vector yo le llamé vector B, entonces el que está en Y va a ser componente en Y, y el que está en X va a ser componente en X. Esta es otra manera de resolver también, ¿no? Este de aquí es tu eje X y tu eje Y. ¿Está bien? Tienes componente en Y y componente en X. Ahora, vamos a calcular aquí cuánto vale el módulo de esa componente en X. Vamos a ver qué tamaño tiene. Entonces, calculamos. Primero, el módulo del vector original. El vector original es B. Multiplicado. A ver, el B, ¿qué será? Coseno, seno. Para eso creo que me faltó poner el ángulo aquí. Según mi gráfica, según mi ejercicio, aquí es 45. ¿Quién está más cerca? ¿Quién está cerca a 45? ¿Quién? ¿Será BY? ¿Será BX? Creo que es BX, ¿no? Entonces, esto de aquí, como está más cerca, yo voy a usar aquí el coseno de 45. Yo voy a usar el coseno de 45. El que está más cerca al ángulo siempre será coseno. Muy bien, entonces tengo módulo del vector original por el coseno de ¿cuánto? De 45. Ya lo estoy poniendo aquí aparte, ya no lo estoy calculando en la misma gráfica, es lo mismo. Bien, tengo entonces módulo de la componente en X es igual al módulo del vector original que le he puesto B, sería 8 raíz de 2,
Y el coseno de 45, esa es la pregunta ahora. ¿Cuál es el coseno de 45? Vamos aquí al costado, rapidito nomás. Dibujo mi triángulo. Bueno, yo no sé cuál es el coseno ni el seno de 45, pero sí me sé el triángulo. Dibujo 45 grados aquí, dibujo constante K, y aquí pongo raíz de 2K. Igualito, ¿no? Si hallo el seno de 45, pongo. Opuesto, ¿cuál es el opuesto de 45? K. Sobre hipotenusa, raíz de 2K. Simplifico. Simplifico constante con constante, ¿qué me sale? 1 sobre raíz de 2. Hago lo mismo con el coseno, igualito. Coseno de 45 adyacente también viene a ser K, pero le voy a poner 1, pues, ¿no? Porque al final acá se va a simplificar. ¿Y cuál es la hipotenusa? Raíz de 2. Para ya ponerle de frente, ¿no? Para no estar simplificando, ganando tiempo. Listo, ahí está. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, ahora multiplico por el coseno de 45, que es 1 sobre raíz de 2. Se va raíz de 2, se va raíz de 2, y luego 8 por 1, 8. O sea que el módulo de la componente en X es 8. Vamos a hallar el módulo de la componente en Y. Rapidito. Módulo de la componente del vector B en Y va a ser igual al módulo del vector original, pero ahora por el seno de ¿cuánto? De 45. Igualito, hacemos lo mismo, el módulo 8 raíz de 2 y el seno de 45, nos fijamos ahí en la parte inferior derecha, igualito sale 1 raíz de 2. Es el mismo que el coseno de 45. Simplifico las raíces, 8 por 1 me sale 8. O sea que también es 8. ¿Está? Número 3. Bien, chicos, en la número 3 vamos a descomponer el otro vector, o sea, vamos a descomponer este vector que está aquí. Pero este vector ya no es necesario descomponer. ¿Por qué? Porque este vector ya está en el eje Y. En cambio, los otros dos sí. Ninguno estaba en X y ninguno estaba en Y. Por eso yo lo he descompuesto. En cambio, el tercer vector, que es este de aquí, ya no es necesario descomponerlo, porque ya está en Y. Vamos a dejarlo ahí entonces. ¿Qué vamos a hacer entonces ahora? Lo único que vas a hacer es dibujar tu plano cartesiano, fíjate. Vamos a dibujar plano cartesiano de nuevo. Ahí está. Listo. Y una vez que has dibujado tu plano cartesiano, ahora vamos a dibujar los vectores. Pero ya no los vectores originales, sino los vectores que ya nosotros hemos descompuesto. Por ejemplo, el primer vector, que era el de 20, el primero que hemos descompuesto aquí, yo ya no voy a dibujar el vector de 20, pues no, ya para qué voy a dibujar el vector de 20 aquí, ya no, este vector desaparece, sino, ¿qué voy a dibujar ahora? Sus componentes. ¿Cuál es la primera componente? La primera componente que me salió fue un vector que apuntaba a la derecha, ¿de qué tamaño? Si nos fijamos en la parte derecha, salía tamaño 12. El otro vector que apuntaba hacia arriba, ¿de qué tamaño era? Si te fijas a la derecha, te salió de tamaño 16. Listo, ¿ves? ¿Te das cuenta? Para eso es la descomposición. Para que trabajes con vectores ya que estén en los ejes X y en el eje Y. Ahora, el otro vector, el cual su módulo es 8 raíz de 2, ya no vamos a trabajar con ese, sino vamos a trabajar con otro vector. ¿Con quiénes? Con sus componentes. Primero, me salió uno que apuntaba a la izquierda en el eje X. ¿Cuál es el tamaño de ese vector? Me salió 8. Y el otro vector que apuntaba hacia arriba, también apuntaba hacia arriba, pero ese vector también valía 8. Más pequeño que el otro, ¿no? Y el último, el tercer vector, el que no necesita descomposición, porque ya está en el eje Y, lo dibujo aquí de frente ya. Ese vector vale 20. Listo. En otro dibujo. Vamos a dibujar otro dibujo. Pero para eso todavía hay que operar. Vamos a operar. Operamos. A ver, ¿cuántos vectores miran hacia arriba? 2 vectores.
¿Te acuerdas que cuando los vectores miraban hacia arriba usábamos el vector J? Acuérdate, ¿ah? Y cuando los vectores apuntaban a la derecha, vector I. Nada más, son los vectores unitarios. Y si apuntan a la izquierda, menos I, y si apunta hacia abajo, menos J. Tenemos entonces, primero, en el eje Y, vamos a ver aquí, eje Y. ¿Qué vectores tienes en el eje Y? En el eje Y tenemos 3, uno de 8, uno de 16 y uno de 20. Escribimos entonces, el primero de 8 será J, porque apunta hacia arriba, más el otro, ¿cuánto es? 16. ¿16 qué? 16J, porque también apunta arriba, más 20, pero ese 20 será menos J, porque ese vector apunta hacia abajo, y lo encierro en paréntesis. Muy grande, de repente voy a poner más chico. Menos J, ¿ya? Porque apunta hacia abajo. Sumamos, 8 más 16 me da 24, 24J. Más, bueno, aquí multiplicamos, signo, más por menos, menos. Y se convierte en 20J. Operando esto, 24 menos 20 me da 4 y agrego la J. ¿Qué significa este 4J? Significa que la resultante o la respuesta de estos tres vectores va a ser un vector de tamaño 4 que apunta hacia arriba. Ahora, operamos ahora en el eje X. Vamos a operar ahora en el eje X. Chicos, cada quien tiene su método, como les digo, si ustedes tienen un método más rápido, no te preocupes, pero siempre y cuando tenga sentido y tenga orden lo que haces. Hay algunos que me hacen cualquier cosa, yo no les entiendo nada, todo desordenado. En el eje X tengo un 12 que apunta a la derecha, más un 8 que apunta a la izquierda, o sea que será menos I. ¿Está bien? Igualito, hacemos lo mismo. 12i, más por menos, menos, y 8i. Restamos, también me sale 4, pero me sale 4i. Listo. Dibujamos nuestra, de nuevo, nuestro sistema, nuestro plano cartesiano, ahí. Y en este nuevo sistema de plano cartesiano, ¿qué vas a hacer? Vas a dibujar los vectores. Primero, en el vector, en el eje Y, habían 3, pero ya no vamos a dibujar esos 3 porque esos 3 ya lo he operado. ¿Cuánto me salió? Me salió 4J. ¿Qué quiere decir 4J? Quiere decir que me salió un vector de tamaño 4 que apunta hacia arriba. A ver, profesor, dibuje entonces. Dibujamos un vector de tamaño 4 y apunta hacia arriba. Le pongo 4. ¿Y la J, profesor? ¿Ya para qué vas a poner la J si ya estás dibujando que apunta hacia arriba? Ahora, en el eje X me salió otro vector que también tiene tamaño 4. Ahí está, tamaño 4. Profesor, ¿y la I? ¿Para qué le voy a poner la I si ya le puse la flecha que apunta a la derecha? Recuerda que la I significa que ese vector o algo está yendo a la derecha. Bien, al final, este problema que está aquí, al inicio, todos estos vectores se convirtió en estos dos vectores. Primero tenías 3 y se convirtió en 2 vectores de color verde, al final, todo, por medio de la descomposición. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cómo sumamos estos dos vectores de color verde que me salió al final? Simplemente aplicas el método del paralelogramo, pues, ¿no? A ver, profesor, ¿cuál es ese método del paralelogramo? Ya me olvidé. Igualito, ¿no? Ya tienes que aplicar lo que te expliqué, aplica lo que te expliqué en la clase 1, creo, en la clase 2. Trazas tu paralelogramo y la diagonal es la resultante de estos dos vectores. ¿Ya? Este es tu resultante. Muy bien, pero como te piden el módulo, mira la pregunta, te piden el módulo de la resultante, o sea, te están pidiendo el tamaño de la resultante, el tamaño del vector de color amarillo, eso es lo que te están preguntando. Entonces vamos a dar el módulo. ¿Cuál era la fórmula para hallar el módulo? Acuérdate, era raíz cuadrada
primero al cuadrado, 4 al cuadrado, más 4 al cuadrado, el segundo al cuadrado, más 2 veces primero por el segundo, por el coseno que forman los dos vectores. Profesor, cuál es ese ángulo que forman esos dos vectores de color verde? El ángulo que forma es 90 grados. Entonces tú agarras, pones aquí 90. Al final esto se hacía 0, etcétera, etcétera. ¿Qué te dije yo para que hagas más rápido esto? Cuando el ángulo que forman los dos vectores, es 90 grados, simplemente aplica Pitágoras nada más. El módulo de la resultante es, aplico Pitágoras, 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Listo. Ya no necesitas ponerle 2 veces A por B por el coseno de 90. Ya no, porque todo eso se elimina. Aplica Pitágoras nada más de frente. Módulo de la resultante es igual. A ver, 4 al cuadrado, 16. 16 más 16, 32. Y en vez de escribir 32, mejor escribimos 2 por 16, ¿no? ¿Cuánto es 2 por 16? 32 también. Listo. Bien, el módulo de la resultante es igual. La raíz se distribuye. A ver, raíz de 2 sale decimales, mejor lo dejo ahí indicado. Pero raíz de 16, ese sí sabemos, ¿no? Y listo. Y esta es tu respuesta. Dime. Profesor, yo tengo una duda. En la segunda parte de ese ejercicio, en el ángulo de 45, puso coseno, pero después al desarrollarlo puso seno de 45. A ver. Ya, aquí le puse coseno, ¿a esto te refieres? Ese y el de abajo, porque el de abajo también puso por coseno de 45 y después lo cambió a seno de 45. Ah, ya, tienes razón. A ver, aquí creo que aquí. A ver, espérame. Mejor voy a hacer aquí. Creo que aquí se puede confundir. No, vamos a ver. Bien, la componente en X, mira, la componente en X. Esta es la componente en X, ¿ya? El que me está hablando, por favor, esa es la componente en X. Esta componente en X está más cerca al ángulo. Como está más cerca al ángulo, la componente en X que está más cerca al ángulo va a ser coseno. Y esa componente en X, como es coseno, esto pertenece aquí. Quizás me confundí, va aquí, le puse los pero va ahí. ¿Ya? A ver, voy a ponerle. Y esto, y para allá la componente en X, ahí está el módulo de la componente en X, coseno de 45. Ahora, el otro, lo puse claro, no me di cuenta. Ustedes que están pendientes y se dan cuenta, como yo tengo que resolver, hago nomás y a veces se me pasa.